está presentando lastimosamente una situación muy seria y delicada en el mercado de smartphones de México. Lastimosamente, para combatir un fenómeno que se denomina el mercado gris, muchos fabricantes han decidido unirse a esta brigada de cancelación y bloqueo de sus equipos celulares. Y en este video quiero extender un poquito la explicación sobre qué es el fenómeno del mercado gris, cómo debemos entenderlo y a quién les van a afectar, para que ustedes como usuarios y consumidores de este tipo de tecnología puedan estar atentos. Pero también para el público colombiano quiero hacer algunas claridades y de pronto una comparación respecto de esas medidas para mirar si efectivamente eso podría llegar a pasarnos en nuestros países. El mercado gris no es más que un nombre que se ha optado a darle a un fenómeno de importaciones paralelas. Es decir, cuando una persona natural o jurídica que no tiene un contrato directo con, en este caso, el fabricante de un celular en particular, decide comprar y comercializar. Pero también se le denomina eso a una persona que va a comprar su equipo en un distribuidor que no es el que en su país está autorizado para vender el producto, como por ejemplo el mercado que ocurre cuando las personas salen a los Estados Unidos, compran allí un equipo y lo llevan a sus países o a sus territorios nacionales. En ese caso, lo que se presenta es efectivamente una importación paralela y se ha denominado mercado gris porque no es ilegal, sino pues lo llamaríamos que mercado negro, que es cuando estamos hablando de contrabando. Pero en este caso, cuando nosotros encontramos el fenómeno del mercado gris, no es otra cosa más que una línea que hay entre la legalidad y algo que no está regulado. Y el tema es que en México, por lo menos, lo que ha sucedido con este fenómeno es que se ha tratado de hacer campañas para informar a la gente que no es conveniente comprar equipos en el exterior que no se encuentren debidamente homologados y validados por la autoridad nacional, porque esto pues afecta a dos cosas en particular. Lo primero es que no contarán con garantía y en caso de que efectivamente se presente algún imperfecto o algún mal funcionamiento por parte del equipo, pues la marca no va a responderte. Y lo segundo es que por el tema de amperaje en algunos casos no está nivelado y puede generarte de pronto un mal funcionamiento, que haga corto, que se queme la batería, y eso no solamente podría eventualmente dañar el equipo, sino afectar al usuario o a las personas que estén alrededor. De hecho, Profeco tiene como un manual donde explica frente al tema de los teléfonos inteligentes qué se entiende por mercado gris y por qué se ha decidido denominarlo de esta manera. Entonces tiene características como las que ya mencioné, pero además está el tema de que no se pagan impuestos, no están regulados y no se controla el mercado por parte del fabricante directamente. Ahora, el tema ahí es que esta situación pues no es de Profeco, es decir, ellos no han manifestado la idea de que se cierren o se bloqueen los equipos. Esto ha sido una iniciativa de los fabricantes. ¿Qué fabricantes? Pues para comenzar, liderado por parte del fabricante ZTE, que al no tener una representación tan significativa en el mercado mexicano, pues como que no recibió mucha atención y entonces decidieron ignorar esa iniciativa. Ellos empezaron más o menos a finales del año 2022 a bloquear los equipos que fueron conseguidos por terceros que no están autorizados en la distribución en el territorio mexicano. Luego siguió el tema de Motorola, quienes a mediados de este año empezaron a mandar avisos a sus consumidores a través de sus equipos informándoles que serían bloqueados y que les sugerían entonces proceder a hacer una copia de seguridad. Obviamente allí ya hubo mucha más atención sobre ese tipo de medidas que estaba tomando la marca. ¿Por qué? Pues porque Motorola sí representa un mercado significativo en México y además Motorola manifestó que lo estaba haciendo porque durante los últimos años habían visto cómo se había quintuplicado la cantidad de equipos que en el mercado mexicano habían sido adquiridos en esto que se denomina el mercado gris de los celulares. Pero el último golpe lo ha dado Samsung, quien ha informado en los últimos días a sus usuarios que empezará a bloquear los equipos a partir del 11 de octubre de este año.
Es decir, estamos hablando de equipos que hayan sido comprados en mercado gris, que ya lo hemos definido y que está clarísimo, y es: si no está adquirido a través de un distribuidor autorizado, entonces eso es mercado gris. Fin. Y hay que entender que en este caso se entiende mercado gris porque estas empresas tienen representación en el territorio mexicano. Entonces, suponga usted que si lo que compra es un celular que no tiene un distribuidor autorizado directamente en México, como es el caso de los Pixel, y lo compras en Estados Unidos y lo traes a México, pues no va a haber cómo bloquearlo, porque en este caso Google no está comercializando el equipo dentro del territorio nacional. E insisto, este es un mecanismo que no está siendo tomado por parte de la autoridad nacional, sino que por el contrario está siendo tomada directamente por el productor del equipo, es decir, por el fabricante. Oppo ha sido otra de las marcas que se ha integrado a este movimiento, y a decir verdad ha sido de los que más entrevistas ha dado, lo que tiene que ver con el CEO de la marca en México. Ha hablado, ha dicho por qué van a tomar estas medidas, ha dicho que efectivamente tuvieron un tiempo donde trataron como de hacer conscientes a los usuarios de por qué evitar comprar los equipos en este mercado gris, pero pues que realmente no están viendo resultados, y entonces, como quien dice, no recibieron zanahoria, ahora vamos a dar garrote cerrándoles los equipos. Oppo no ha dado una fecha exacta para que esto empiece a funcionar, pero al parecer será a finales de este año, y estamos apenas a unos cuantos meses de que se acabe el año 2023. En realidad es un tema muy delicado. Y yo creo que es un tema delicado porque me parece, y con todo respeto lo digo siendo una persona extranjera, que a la Autoridad de Protección al Consumidor de México le falta más representación para proteger al consumidor. Porque el consumidor ha comprado su equipo de manera legal, insisto. No fueron comprados en el mercado secundario, no son comprados en el mercado negro, donde uno podría pensar que se compra un celular, que por ejemplo en el caso de Colombia hay muchos robos de equipos celulares, y si usted va a ciertas zonas sabe que allá venden equipos robados, y pues eso es ilegal. No, estamos hablando de personas que compraron primero de buena fe, y segundo, pues pagaron lo que debían pagar para usar su equipo. El equipo es de ellos. Pero al margen de eso, y también entendiendo el hecho de que pues las marcas tienen derecho a tomar las medidas que consideren necesarias para proteger su mercado, porque pues no habría sentido de que a un distribuidor autorizado pague una licencia de uso y de distribución de los productos para que un tercero pueda hacerlo sin pagar impuestos y, digamos, aprovecharse de ese margen gris que tiene la norma para que pues no se vea afectado el que es el fabricante. Pues aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A mí me parece que debieron haber tomado esta medida no de manera retroactiva. ¿Esto qué quiere decir? Dar un aviso, informar, publicitar, dejar saber de manera amplia a todos los consumidores del territorio nacional que a partir de X fecha a futuro, si los equipos eran adquiridos a través de un distribuidor no autorizado, y además dar una lista clara de cuáles son sus distribuidores autorizados, porque es que resulta que en el territorio mexicano hay muchos distribuidores online que las personas no saben si, por ejemplo, lo que es Amazon es un distribuidor no autorizado, y hay todavía mucha confusión en ese tema, y es obligación, en este caso del fabricante, dar a conocer a sus posibles usuarios y consumidores dónde se pueden adquirir los equipos, pero eso se hace a través de campañas de distribución de información, es decir, donde se le deje saber a las personas primero cuáles serán las medidas que se van a tomar a futuro si usted como usuario decide comprarle a distribuidores no autorizados, y segundo, dar a conocer de manera clara en las páginas de internet de estas empresas cuáles son considerados distribuidores autorizados, y no hacerlo de manera retroactiva, afectando a un montón de gente que compraron sus equipos, ya digo, de buena fe, y que la buena fe debe presumirse. No podemos presumir que las personas sabían que eso era mercado gris.
No podemos establecerlo así. Además, una vez el equipo usted lo paga, es suyo, no es de la marca. Ya deja de ser de la marca, es de quien lo ha adquirido. Y si quien lo ha adquirido con un justo título, que es como se adquieren las cosas, en este caso un bien mueble, que es yo pago un precio, me entregan la cosa, yo no tengo que revisar tradición, como por ejemplo se hacen en la compra de bienes inmuebles, donde yo tengo que revisar la tradición. En la compra de bienes muebles, como es por ejemplo un equipo celular, pues es una compra simple. Yo pago el precio, me dan la cosa, en este caso el celular. Y por eso es que esta medida retroactiva es completamente injusta con los usuarios. Y a mí me parece que en este caso sí caben acciones legales en contra de Samsung, Motorola, ZTE y Oppo, y las otras que deciden tomar medidas de este tipo de manera retroactiva. Ellos pueden tomar las medidas en mi consideración que les parezcan más convenientes para luchar en contra de este fenómeno del mercado gris. Por ejemplo, no sé, ir a plantear algún tipo de regulación o normas que permitan combatir este tipo de mercados, me parece. O bloquear los equipos, está bien, pero no de manera retroactiva, porque quien adquirió el equipo hace un mes no sabía que esto iba a pasar un mes después. Y los equipos pues no son económicos. Las personas por lo general adquieren estos equipos y hacen un esfuerzo para adquirirlos. Entonces no me parece justo que esto suceda de esa manera. Y lo más terrible es que esto está sucediendo básicamente bajo el arbitrio de cada fabricante. Cada uno decide si sí lo implementa como medida, a partir de qué fecha lo implementa y cómo lo da a conocer a sus usuarios. Algunos ni comunicado especial tienen, ni comunicado en páginas oficiales. El acceso a información de a partir de cuándo, qué se considera activado, a quiénes le aplican, cómo le aplica, es absolutamente soterrado. Es dificilísimo conseguir esa información. Los medios de comunicación apenas están informando de esto porque algunos usuarios lo están informando, pero no hubo campañas de difusión para avisarle a los clientes que esto iba a suceder. Y ese es el error. Y a mí me parece que esto, visto desde cualquier punto de vista de protección de derechos del consumidor, ganarían fácilmente si lo presentaran, porque estoy absolutamente segura que ninguna autoridad que se titule como una autoridad que protege los derechos del consumidor va a permitir que esto suceda. El fabricante tiene derechos, pero no puede abusar de los derechos que tiene. Y esto es un claro ejemplo de abuso del derecho del fabricante frente a sus consumidores. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, al caso colombiano, porque digamos que esto empieza como a esparcirse y las personas empiezan a preguntarse, ¿y será que eso nos va a pasar a nosotros? Bien, en el caso colombiano, al igual que pasa en el resto de los países, los equipos deben pasar por un proceso de homologación para que puedan ser utilizados en el territorio nacional. En Colombia tenemos la autoridad que se denomina Comisión de Regulación de Comunicaciones, es decir, la CRC. Y a partir del año 2016, ellos tienen una resolución que permite hacer un proceso de regularización de los equipos que se traen desde el exterior. Es decir, como que tú hagas tu propio proceso de homologación. Cuando tú traes un equipo del exterior a Colombia y lo activas y lo empiezas a utilizar, activarlo es prenderlo y conectarlo a una red Wi-Fi o de internet o de datos, o sea, que empiece a funcionar el equipo. A los días suele aparecerte un mensaje de tu equipo no ha sido homologado, podría ser bloqueado. Y digamos que esa es la medida. ¿Qué es lo que debes hacer? Sencillo. Ir directamente a la página de la CRC y allí ya tienen todo el proceso que tú como usuario debes seguir, con videos explicados paso a paso. Es súper sencillo, es fácil. Pues no te voy a decir que te vas a demorar 2 minutos porque tampoco es de 2 minutos el proceso, pero existe. No tiene ningún costo, porque por ahí vi que algunas personas dicen que eso hay que pagar. No, ese proceso de homologación no tiene costo. Y una vez haces la homologación, recibes como tu certificado de que el equipo está hábil para ser utilizado en territorio nacional. Y esto ocurre en otros países. Entonces, fíjense como, por ejemplo, esta es una de las medidas que podrían tomar otros países, como en el caso del territorio mexicano, si eso fuera posible para negociarlo pues con los fabricantes. Aquí en Colombia, a diferencia de México, no tenemos muchas empresas con representación directa. Voy a dar el ejemplo de Apple. En Colombia no tenemos tienda de Apple Store, o sea, no tenemos una tienda física de Apple. Tenemos terceros que pagan una licencia para poder distribuir los productos de Apple. Pero en Colombia también existen personas naturales que se van para Estados Unidos, compran celulares, los importan y los comercializan. No sabemos
Obviamente, si eso pudiese llegar a pasar aquí en Colombia como una medida extrema de vamos a bloquear los equipos y no los puedes utilizar, y es difícil que suceda porque desde el 2016 ese tema ya está siendo manejado a través de la CRC y los procesos de autorización de uso de este tipo de productos. Claro, todo también tiene que ver con el asunto de qué tan grande sea el mercado de la comercialización de distribuidores extraños, o sea, del mercado gris. ¿Quién sabe, por lo menos en la poquísima información que hay en el territorio mexicano debate público, y a mí me parece que esto es una cosa de absoluta seriedad que no puede quedar al arbitrio únicamente del fabricante. Esto debería regularlo la autoridad competente en el derecho de los consumidores, porque esto no puede ser solamente alguien que se levantó un día y dijo, bueno, a partir de mañana vamos a bloquear todos los equipos que se adquirieron hace 2 meses y de malas yo no le tengo que avisar a nadie. No, yo creo que aquí ellos como fabricantes tienen derechos, pero también los consumidores, que además con un justo título han adquirido los bienes que están manejando, como en este caso los celulares. ¿Qué se puede hacer? O sea, en este momento inmediato, cuando a usted le llega ese mensaje a su celular, ¿cuál es la opción? ¿Qué manejo le puede dar? Lastimosamente, no hay mucha escapatoria. En primer lugar, una vez recibes el mensaje de que tu equipo no cumple con las condiciones o requisitos para tratarse de un equipo legal en tu territorio nacional y ha sido adquirido en el mercado gris, te van a dar un aviso o un preaviso para que puedas empezar a hacer como el tema de las copias de seguridad. Hazlo, porque te van a bloquear el equipo. Y después de 2 avisos más, te lo bloquean en la fecha en la que han informado que van a hacer los bloqueos. Motorola y Samsung tienen una cosa así como pañitos de agua tibia, y es decirle a la gente, le vamos a dar un 30%, como un bono del 30% para que adquiera un equipo con nosotros. Me parece pañitos de agua tibia, porque en realidad 30% no es nada, y si tú acabaste de comprar un equipo que sí, en el mercado gris lo puedes conseguir barato, pero no mucho más barato, es decir, no es como que no, lo conseguí por menos de la mitad del precio, no, igual pagaste un precio importante por tu equipo. Para el caso de otras marcas como Oppo, tengan cuidado con adquirir equipos de Oppo. Sí lo están pensando hacer en el mercado gris durante estas fechas, porque Oppo ha dicho que para finales de año piensan implementar las mismas medidas para los equipos de su marca adquiridos en el mercado gris. Y mi consejo es, no dejen que esto suceda así nada más. O sea, hay derechos que los consumidores tienen, y yo creo que esto, a través de iniciativas legales, pueden hacer que se reversen estas decisiones que de manera unilateral, arbitraria, y yo incluso diría que abusivas del derecho, porque eso constituye un abuso del derecho por parte de los fabricantes, hacerlo de manera retroactiva. Tal vez no tomar la medida de bloquear los equipos, si lo pueden hacer, pues están en su derecho, pero no de manera retroactiva, no sin hacer una amplia difusión de estas medidas, no sin hacer una campaña realmente donde se le informe, mire, si usted va a adquirir un equipo en estas condiciones, le advertimos que podría ser bloqueado si se adquiere después de, no sé, diciembre del 2023. O sea, si después de diciembre del 2023 usted empieza a adquirir productos del mercado gris, se somete a que podemos bloquearle su equipo en cualquier momento. Ah, bueno, pero que eso tenga una amplia difusión, que además estas empresas pues cuelguen comunicados oficiales y los distribuyan a través de todos los canales de información que tienen con sus clientes. Y por último también que manifiesten de manera clara cuál es el listado de sus distribuidores autorizados. No sé, que les den un sello, que se identifiquen de alguna manera, un código o alguna manera en que las personas puedan garantizar que donde están comprando les van a responder. Si tú compraste un equipo de estos en el mercado gris hace muy poco y ya te llegó el mensaje de que vas a perder tu equipo, pues yo te diría que fueras directamente con quien te lo vendió. El problema es que por tratarse de mercado gris es muy probable que ellos digan, yo no sabía que esto iba a suceder, cosa que es cierto. Yo no sabía que esto iba a pasar, no te respondo.
y se laven las manos, y uno ante quién va a ir a pelear si eso es mercado gris, y a ellos quién los regula. Si es una persona natural que, no sé, un primo que fue y compró varios celulares y los trajo y los vendió, o incluso uno mismo como usuario. Y aquí un punto particular, Motorola había dicho que quien había comprado su equipo para su propio uso, por ejemplo en Estados Unidos, y lo había llevado a México para utilizarlo él directamente o ella directamente, no iba a tener ese tipo de riesgo, pero difícil hacer ese tipo de diferenciación, y hasta donde yo he podido averiguar, a todo el que no ha sido homologado en territorio nacional mexicano lo van a bloquear. Entonces, pues lastimosamente hoy las noticias no son muy favorables. Esperemos que las autoridades que representan los derechos de los consumidores de verdad traten de mirar por los derechos del consumidor y no nos vengan con el cuento de que es que los estamos cuidando, pero esta no es manera de cuidar a los consumidores. O sea, yo creo que hay mejores formas de implementar este tipo de medidas tan agresivas y tan contundentes. Por favor, déjenme saber cuáles son sus opiniones en la parte de comentarios. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en su país? Y si son de otros países, cuéntenme cuál es la experiencia que tienen ustedes en sus países al tratar de homologar equipos que son adquiridos en esto que se denomina el mercado gris. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en uno siguiente. Cuídense mucho. Adiós.